Here is the complete, full-length translation into Spanish. Nothing has been shortened or omitted. No olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. Era poco después de las 6 de la tarde cuando noté por primera vez el suave golpecito en mi puerta. El tipo de golpe que no es del todo urgente, pero tampoco casual. Un poco inseguro de sí mismo. Esa es la palabra. Inseguro. Como si quien estuviera al otro lado no estuviera del todo seguro de si debía estar allí. Yo estaba de pie junto al fregadero de la cocina, enjuagando los últimos platos de la cena, mientras el cálido aroma del pollo asado con romero todavía flotaba en el aire. El cielo fuera de mi ventana estaba pintado de ese tono particular de naranja y púrpura que solo los atardeceres de principios de primavera parecen conjurar. Todo se sentía pacífico, predecible. Ese golpe lo cambió todo. Me sequé las manos con la toalla que colgaba ordenadamente junto a la estufa, me alisé el cardigan y caminé hacia la puerta principal. No esperaba a nadie. En realidad, nunca lo hacía. La vida se había ralentizado en los últimos años desde que Mark falleció. Se había convertido en un ritmo de días tranquilos llenos de jardinería, lectura y un café semanal con Linda del club de lectura del vecindario. Cuando abrí la puerta, allí estaba él. Ben, mi vecino de al lado. Habíamos intercambiado sonrisas por encima de las cercas y algunas conversaciones breves mientras sacábamos los contenedores de basura o arrancábamos las malas hierbas a lo largo de la línea divisoria de las propiedades. Él era unos años más joven que yo, tal vez hacia finales de los 40 o principios de los 50. Divorciado, según había oído, y se había mudado hacía unos 2 años. Siempre amable, callado, un poco reservado. Esa tarde parecía nervioso, agarrando una pequeña cesta envuelta en un paño de lino. «Hola, Susan», dijo, con la voz un poco ronca, como si se hubiera aclarado la garganta varias veces antes de venir. «Perdona que aparezca así de repente, pero he hecho demasiados cones y pensé, bueno, que quizás te gustaría probar algunos». Parpadeé. Scones. Era lo último que esperaba. El corazón me dio un pequeño vuelco, no de emoción, todavía no, sino de confusión, de curiosidad. Un hombre trayéndome repostería al atardecer. Eso no me había pasado desde la universidad. Sonreí, quizás demasiado abiertamente. «Qué amable de tu parte, Ben. Me encantaría probarlos. ¿Quieres pasar? Tengo té. Si no tienes prisa». Dudó medio segundo, lo justo para que me preguntara si había cruzado una línea. Luego asintió. «El té suena bien». Nos sentamos en la terraza acristalada donde los últimos rayos de luz del día entraban por las ventanas y bañaban todo con un tono dorado. Serví manzanilla en las mismas tazas de porcelana que Mark y yo solíamos usar en las noches frescas. Había algo extrañamente reconfortante en ello, familiar y a la vez diferente. Ben no era de los que hablan mucho, y yo tampoco en estos tiempos, pero el silencio entre nosotros no era incómodo. De hecho, se sentía cálido, suave, como si ambos estuviéramos compartiendo algo sin necesidad de palabras. Me contó que recientemente había empezado a hornear como pasatiempo. Dijo que le ayudaba a calmar sus pensamientos después de largas jornadas trabajando desde casa. Me encontré escuchando cada palabra, notando la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando hablaba de su hija adolescente, que vivía la mayor parte del tiempo con su madre. «La echo de menos», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Es extraño, ¿verdad? Los crías, los amas con todo lo que tienes, y de repente un día simplemente se convierten en alguien de otra persona». Asentí. Entendía más de lo que él podía imaginar. Ese vacío doloroso que dejan los hijos cuando crecen y construyen sus propias vidas. «No es extraño en absoluto», dije con suavidad. «Es simplemente ser padre o madre. Es la parte más difícil, creo. Dejarlos ir». Nuestras miradas se encontraron en ese momento, solo un instante. Y vi algo. Reconocimiento, quizás una tristeza a fin escondida bajo años de fortaleza y de intentar seguir adelante. Cuando se fue 1 hora después de 3 cones y 2 recargas de té, sentí que algo se removía en mí que no había estado presente en mucho tiempo. Un calor en el pecho, un destello. Esa noche, al meterme en la cama, con la cesta que él había traído todavía apoyada en la encimera y un scone dentro, miré el techo y me pregunté,
¿Fue solo amabilidad o algo más? Me dije a mí misma que no debía interpretarlo demasiado. Tenía 55 años. Era solo ser buen vecino, nada más. Pero una voz callada en el fondo de mi mente susurró algo que no me había permitido oír en años. Está bien volver a sentir. Y por primera vez en mucho tiempo, no aparté esa voz. Pasaron 3 días antes de volver a ver a Ben. Me había convencido de que el té y los cones habían sido algo de una sola vez, un gesto fugaz de amabilidad vecinal. Aún así, cada vez que pasaba por la terraza acristalada o miraba hacia su casa, sentía un suave y desconocido aleteo en el pecho. Era una tontería, me decía. Infantil. Pero eso no me impedía prestar un poco más de atención a posibles pasos afuera o detenerme un poco más frente al espejo arreglándome el pelo. Luego llegó el sábado. El día se había calentado de forma inesperada, con indicios de verano. Había pasado la mañana recortando los arbustos de lavanda a lo largo de la cerca cuando oí una voz que me llamaba. «¿Necesitas una mano?» Me giré y allí estaba él, Ben, de pie al borde de su jardín, con las mangas arremangadas, una pala en una mano y una sonrisa pícara en el rostro. «Estoy intentando que mi jardín se vea la mitad de bien que el tuyo», añadió, asintiendo hacia las explosiones de púrpura y amarillo que bordean mi camino. «Pero estoy bastante seguro de que solo estoy cavando agujeros y esperando un milagro». Me reí, limpiándome la frente con el dorso del guante. «Bueno, los milagros y el mantillo son prácticamente lo mismo por aquí». El río y apoyó la pala contra la cerca. En realidad, me preguntaba algo más. ¿Te interesaría acompañarme a cenar esta noche? Nada sofisticado, solo algo que estoy preparando. Me gustaría la compañía. Me quedé congelada un momento. Pensé que lo había oído mal o que me lo había imaginado por completo, pero sus ojos eran sinceros, inseguros, pero abiertos. Cenar con un hombre en su casa. No me había encontrado en esa situación en, Dios mío, más de una década. Sonreí, esta vez más despacio. Me encantaría. La casa de Ben era como él, ordenada, sin pretensiones, con pequeños toques personales que revelaban más de lo que probablemente se daba cuenta. Fotos enmarcadas de su hija alineaban el pasillo y una estantería desbordante de guías de viaje ocupaba el salón. Sobre la mesa había colocado velas, solo 2, nada extravagante, y una lasaña que llenaba la habitación con ese tipo de aroma que te hace sentir inmediatamente como en casa. Mientras comíamos, la conversación fluyó con más facilidad que antes. Hablamos de nuestros pasados, no solo de los hechos, sino de los espacios entre ellos. Solía pensar que me jubilaría en Italia, dijo con una sonrisa nostálgica. Abrir un pequeño café junto al agua. Pero la vida tenía otros planes. Asentí. Pensaba que Mark y yo recorreríamos el país en una autocaravana. Incluso habíamos elegido el modelo. Luego su corazón falló demasiado pronto. Las palabras salieron con más facilidad de lo que esperaba. Normalmente evitaba hablar de Mark. Se sentía como una traición. Pero con Ben no. No apartó la mirada ni ofreció frases hechas. Solo escuchó. Después de la cena nos trasladamos al porche trasero. El cielo se había vuelto un terciopelo suave y las estrellas empezaban a asomarse. El silencio era de nuevo cómodo, entretejido con el zumbido de las cigarras y el sonido lejano de los carillones de viento de un patio vecino. «Me alegra que hayas venido», dijo en voz baja. Hacía mucho tiempo que esta casa no se sentía como algo más que un lugar donde dormir. Entonces lo miré, de verdad lo miré, las suaves líneas alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos descansaban en los brazos de la silla, firmes y fuertes. Y entonces hizo algo que me sorprendió otra vez. Alcanzó mi mano. No la agarró ni la atrajo hacia él. Solo dejó que sus dedos rozaran los míos. Una invitación callada. Dudé, no porque no quisiera, sino porque había olvidado cómo se sentía ser tocada con tanto cuidado. No había urgencia en ello, solo calidez, respeto, el tipo de conexión que dice, te veo. Y quiero saber quién eres. Dejé que mis dedos se cerraran alrededor de los suyos. Permanecimos así un rato, las manos entre nosotros, 2 personas unidas por algo no dicho, algo real. Cuando finalmente caminé de vuelta a casa bajo las estrellas, mi corazón latía más despacio, no acelerado por los nervios o la incertidumbre, sino pulsando con una extraña calma, una firmeza que no sabía que echaba de menos.
Esa noche me senté junto a la ventana y escribí en mi diario por primera vez en años. Solo una frase. Algo se está despertando en mí otra vez. No sabía a dónde llevaría, pero sabía esto. Ya no se trataba solo de un vecino. Se trataba de posibilidad, de redescubrir una versión de mí misma que creía que se había desvanecido con el tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad por el mañana. Habían pasado casi 2 semanas desde aquella noche en el porche de Ben. Desde aquel toque suave, desde que dejé entrar a alguien, aunque solo un poco, y en la quietud que siguió, la vida se asentó en un ritmo diferente. Cambios sutiles, pequeños gestos. Ben saludaba desde la ventana de su cocina cuando yo regaba el jardín. Dejó una barra de pan fresca en mi puerta una mañana con una nota adhesiva que simplemente decía: sigo practicando. Dime si estoy mejorando. No era grandioso ni arrollador ni material de novelas, pero era real. Una tarde, después de que una breve lluvia hubiera dejado las aceras húmedas y el aire oliera a tierra mojada y lilas, me llamó. Oye, dijo, sé que es de última hora, pero me vendría bien un paseo. ¿Te importa la compañía? Ni siquiera dudé. Voy a por mi chaqueta. Nos encontramos en la esquina de nuestra calle, donde los viejos robles se arqueaban sobre la acera como guardianes vigilantes. Las nubes empezaban a abrirse, dejando que pequeños dedos de luz solar tocaran el pavimento. Todo se sentía recién lavado. Caminamos despacio, no por precaución, sino porque ninguno de los dos tenía prisa por llegar a ninguna parte. Había algo en el aire aquel día, una energía callada que hacía que todo se sintiera más vivo. Hablamos primero de cosas pequeñas, su trabajo, mi último intento de revivir las plantas de tomate. Luego, al girar hacia el sendero del parque del vecindario, la conversación se profundizó sin esfuerzo. Solía caminar por este sendero con ella, dijo Ben suavemente. Mi hija, cuando era pequeña. Le encantaba recolectar piedras y fingir que eran mágicas. Una vez me dio una y me dijo que me protegería de la tristeza de los adultos. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó del todo a los ojos. ¿Todavía la tienes?, pregunté con suavidad. Asintió. En el cajón superior de mi mesita de noche. Cada vez que pienso en tirarla, no puedo. Me detuve y luego extendí la mano y tomé la suya otra vez, como había hecho aquella noche en el porche. Esta vez no hubo vacilación. Creo que todavía funciona, dije. Entonces él dejó de caminar, justo allí debajo de un cornejo en flor, y me miró de una manera que me cortó la respiración. Susan, no pensaba que pudiera volver a sentir de esta manera. No esperaba hacerlo. Tú y yo, ambos hemos vivido. Sonreí. Lo hemos hecho y hemos perdido. Pero quizás por eso esto importa. Asintió despacio y luego metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó algo. Una pequeña piedra lisa, apenas del tamaño de una nuez. La giró en la mano y luego la colocó suavemente en la mía. Tú también necesitas protección, dijo. Se me apretó la garganta. Ya no estaba acostumbrada a una ternura así. Pero en ese momento me di cuenta de algo que no me había atrevido a admitir. Estaba empezando a confiar de nuevo. Seguimos. Caminando, de la mano, con la piedra cálida en mi palma. Pasamos junto a niños en bicicleta, parejas con carritos, el aroma de hierba fresca y hojas húmedas elevándose a nuestro alrededor. Y en algún punto de aquel sendero serpenteante me di cuenta. No solo estaba dejando entrar a alguien. Me estaba dejando salir a mí misma. Dejándome reír sin culpa. Ser vista sin vergüenza. Esperar sin miedo. Cuando llegamos al final del sendero, el sol se había puesto bajo, proyectando largas sombras sobre la acera. No quiero despedirme todavía, dijo. Me giré hacia él y sonreí. Entonces no lo hagas. Respiró hondo y se acercó un poco más, buscando mis ojos. Sin prisas, sin exigencias, solo haciendo una pregunta en silencio. Asentí. Y por primera vez en lo que parecía otra vida, sentí la suave y tentadora presión de unos labios contra los míos. No fue fuegos artificiales, no una explosión cinematográfica, sino calidez, familiaridad, la promesa de algo que podría crecer despacio, en silencio, si lo permitíamos. Esa noche no escribí en mi diario. No hacía falta, porque ya sabía cómo empezaría la siguiente entrada. Creo que me estoy enamorando, y esta vez no tengo miedo. La mañana después de aquel beso,
todo se veía un poco diferente. No era que el mundo hubiera cambiado. Era la forma en que yo lo estaba mirando. La forma en que me detenía un poco más frente a la ventana con el café, observando cómo la luz temprana se extendía por el patio trasero, la forma en que los hombros se sentían un poco más ligeros, el aire un poco más cálido, aunque el pronóstico anunciara nubes. Algo dentro de mí se había desplazado. Y quizás eso es lo que ocurre cuando empiezas a permitirte sentir de nuevo, no solo la alegría, sino también el riesgo, lo desconocido, la posibilidad. Ben llamó más tarde esa misma tarde, con la voz más suave de lo habitual. ¿Puedo pasar? Le dije que sí antes de que terminara la pregunta. Llegó con 2 cafés y una sonrisa nerviosa. Espero que esto no se sienta demasiado rápido, dijo, entregándome la taza. Es solo que, no he podido dejar de pensar en anoche. Señalé la silla frente a la mía en la terraza acristalada. Yo tampoco. Nos sentamos allí un buen rato, sorbiendo nuestras bebidas, dejando que el silencio hablara donde las palabras solo estorbarían. Luego me miró. De verdad me miró. Me das un poco de miedo, Susan, dijo. Levanté una ceja, a medio reír. Yo. Asintió. Porque esto se siente real, y hace mucho tiempo que no dejo que nada se sienta real. Entendía eso mejor de lo que podía explicar. Había construido mi vida después de Mark alrededor de rutinas tranquilas, bordes seguros, días predecibles. Era una vida que no me pedía demasiado y tampoco me daba demasiado, solo lo suficiente. Ben era más. Yo también tengo miedo, dije. Pero quizás eso sea algo bueno. Sonrió y el miedo en sus ojos se suavizó. Pasamos el resto de la tarde hablando de las cosas que normalmente no decíamos en voz alta. El duelo que no desaparece, pero que cambia de forma con el tiempo. Las partes de nosotros mismos que habíamos mantenido escondidas durante años. Las esperanzas que habíamos enterrado tan profundo que olvidamos que seguían vivas. Y poco a poco se fue formando una imagen, no de una historia de amor escrita con trazos brillantes y dramáticos, sino de una pintada con colores callados. Una historia no de segundas oportunidades, sino de nuevos comienzos. Ese fin de semana fuimos juntos al mercado de agricultores. Nada especial, solo melocotones recogidos a mano y pan fresco y el sonido de las risas al aire libre. Pero se sentía bien, como ese tipo de lo ordinario que se convierte en recuerdo. Conforme la primavera se fundía en el verano, nuestras vidas empezaron a solaparse de formas pequeñas y significativas. Desayunos de domingo por la mañana. Crucigramas compartidos. Un libro nuevo dejado en mi porche con una nota. Pensé que te gustaría este. No lo precipitamos. No hacía falta. El amor. El amor real no siempre llega con rayos o declaraciones grandilocuentes. A veces llega con pasos lentos y firmes, en una mirada a través de la mesa de la cena. En saber que alguien te esperará en la puerta cuando el día ha sido duro. Y una noche, mientras estábamos sentados en mi porche mirando las luciérnagas bailar en la hierba alta, él volvió a alcanzar mi mano. Esta vez no hubo vacilación por parte de ninguno de los dos. «Sabes», dijo, «creo que nos encontramos exactamente cuando lo necesitábamos». Sonreí y apoyé la cabeza en su hombro. «No, creo que elegimos vernos cuando por fin estábamos listos». Asintió y la noche nos envolvió como una manta suave. No todo había cambiado. El mundo exterior seguía girando igual. Mi jardín seguía necesitando que le quitaran las malas hierbas. El reloj seguía avanzando. Pero dentro de mí algo se había abierto, y sabía, en lo más profundo de mis huesos, que este capítulo de mi vida no era menos valioso que cualquiera de los anteriores. De hecho, quizás era el comienzo del capítulo más honesto hasta ahora, uno construido no sobre la juventud o el momento o la perfección, sino sobre la comprensión, sobre el coraje, sobre la magia callada de 2 personas que habían vivido lo suficiente para saber finalmente qué es lo que importa. Y así, a cualquiera que esté escuchando, le digo esto, no renuncies a la conexión. No cierres la puerta a algo solo porque llegó más tarde de lo que esperabas. A veces el gesto más inesperado se convierte en el comienzo de